Hola crocheteras y crocheteros, en este video les voy a enseñar a realizar este par de llaveritos que es Furia Nocturna y Furia Luminosa. Les voy a dar el paso a paso. Si ustedes son principiantes les van a quedar muy bonitos ya que son muy fáciles de hacer y les voy a explicar cada una de las partes. Entonces aquí ya le coloqué su argollita. Vamos con los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar nuestra hilaza de color blanco para Furia Luminosa. Vamos a ocupar la de color negro para Furia Nocturna. El color verde para los ojos de Furia Nocturna y el color azul para los ojos de Furia Luminosa. Entonces estos van a ser los 4 colores de hilaza que vamos a ocupar. De estos dos, del verde y del azul, se necesita muy poquito. Entonces van a ser estos 4 colores. Vamos a necesitar también nuestras tijeritas, nuestra aguja lanera, nuestro marcador de puntos y nuestra aguja de crochet. Yo estoy utilizando esta de 2 milímetros que es ergonómica. Entonces esta es la adecuada para este tipo de hilo. Entonces también vamos a necesitar un poquito de relleno. Se necesita poquito, no se necesita tanto. Y si ustedes lo quieren convertir en llavero, pues nuestra argolla para hacer los llaveros. Obviamente necesitamos dos, una para cada uno. Entonces, ahora sí que ya tenemos todos los materiales, vamos con el paso a paso. Muy bien, crocheteras, entonces vamos a comenzar tomando nuestra hilaza de color blanco, nuestro ganchillo, y vamos a hacer un círculo mágico. En este círculo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrarlo. Y ahora en nuestra segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Recuerden, cada aumento son 2 puntos en un mismo punto. Entonces aquí en este primer punto hacemos 2. Y aquí vamos a colocar nuestro marcador de puntos. Voy a colocar la misma hebra. Entonces llevo un aumento, 2 aumentos, 3, 4, 5 y el último 6. Entonces al realizar estos 6 aumentos, ahora tenemos un total de 12 puntos bajos. Aquí voy a quitar mi marcador. Y ahora voy a realizar un punto bajo, un aumento. Entonces el primero un punto y en el siguiente un aumento. Aquí en el primero vamos a colocar el marcador y seguimos así durante toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento.
Aquí ya llegué al marcador, entonces lo quito y ahora voy a realizar en la siguiente vuelta 2 puntos bajos, un aumento. Aquí se me pasó en la vuelta anterior, tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos con esta de 2 puntos, un aumento. 1, 2 y el aumento. Hasta llegar al marcador. Aquí ya estoy en mi último aumento y al finalizar esta cuarta ronda tenemos que tener un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 5. En esta vuelta número 5 la secuencia que vamos a seguir van a ser 3 puntos bajos. Aquí llevo 2, aquí voy a colocar mi marcador. 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3. Un aumento. 1, 2, 3. Y el aumento. Así hasta llegar al marcador. Así. Aquí tenemos que tener un total de 30 puntos bajos. Ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a realizar un punto sobre cada punto. Aquí hay que colocar el marcador. Y vamos a realizar la vuelta número 6, 7, 8, 9 y 10. Realizando un punto sobre cada punto, son 30 puntos bajos. Entonces van a ser 5 vueltas en las que vamos a realizar estos 30 puntos. Entonces les vuelvo a comentar. Va a ser desde la vuelta 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces va a ser un punto sobre cada punto, realizando los 30 puntos bajos. Muy bien, aquí ya terminé hasta la vuelta número 10. Entonces ahora vamos con la vuelta número 11. En esta vuelta número 11 vamos a realizar 14 puntos bajos. Aquí llevo 2. Colocamos nuestro marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y en los siguientes 2 puntos vamos a realizar aumentos. Entonces un aumento y en el siguiente punto otro aumento. Así. Ahora vamos a realizar nuevamente 14 puntos bajos. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces aquí ya terminamos la vuelta número 11. Ahora en la vuelta número 12 vamos a realizar 15 puntos bajos. 1, 2, colocamos nuestro marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 puntos bajos, y en los siguientes 2 puntos vamos a realizar aumentos. Entonces un aumento y en el siguiente otro aumento. Ahora volvemos a realizar 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Así. Entonces así es como se ve. Ahora vamos con la vuelta número 13. En esta vuelta número 13 vamos a realizar 13 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puntos bajos. Y ahora en los siguientes vamos a realizar 4 disminuciones. Entonces las disminuciones las vamos a hacer tomando la hebra delantera de los 2 siguientes puntos. Pasamos, hacemos un punto. Esta sería nuestra primera disminución. Tenemos que realizar 4. Aquí ya llevo 2, 3, 4. Así. Y realizamos nuevamente 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así. Ahora en la vuelta número 14 vamos a realizar los 30 puntos bajos que nos quedaron. 1, 2. Aquí se me pasó decirles el número de puntos que va a quedar en cada una, pero en la vuelta número 11 nos tienen que quedar 32, en la vuelta número 12 34, en la 13 30. Entonces en esta 14 vamos a realizar los 30 puntos. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y el último 30. Entonces aquí ya tenemos 30. Ahora en la vuelta número 15 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución. Entonces 1, 2, 3, colocamos nuestro marcador, que no se nos olvide, 3 puntos bajos y una disminución. Entonces 1, 2, 3 y la disminución. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Así hasta llegar a nuestro marcador. Y al finalizar esta ronda tenemos que tener un total de 24 puntos bajos. Aquí ya voy a hacer la última disminución. Así. Entonces esta parte donde hicimos los aumentos y las disminuciones va a ser la parte de enfrente, aquí donde se alcanza a ver como este voltito. Ahora en la vuelta número 16 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2. Y la disminución. 1, 2. Una disminución. Así hasta llegar al marcador. Y al finalizar esta ronda tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Aquí ya hice la última disminución. Entonces así va quedando nuestra cabecita. Ahora vamos a colocar los ojos. Estos los vamos a colocar entre la vuelta 9 y 10.
Entonces aquí tenemos que ver dónde realizamos los aumentos y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entre esta. Entonces aquí hay que ver más o menos la distancia que tenemos entre los aumentos y por aquí van a ir nuestros ojitos, así. Entonces aquí vamos a ver vamos a contar 2, 4, 5 y en el 6 vamos a colocar a la misma distancia el otro ojo. Entonces igual ahorita les muestro porque necesito buscarlo, pero vamos a continuar con las vueltas de disminución. Entonces nos quedamos en la vuelta número 16 de 2 puntos bajos, una disminución. Ahora vamos con la vuelta número 17, que va a ser un punto bajo y una disminución. Entonces aquí colocamos nuestro marcador. Aquí también ustedes ya pueden ir rellenando la cabeza para que le vaya tomando la forma. Entonces va a ser un punto bajo, una disminución durante toda la vuelta y al finalizar tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Entonces va a ser un punto, una disminución, así. Entonces ahora sí, aquí tenemos que aprovechar para colocar el relleno, colocar los ojitos, porque aquí ya solamente vamos a cerrar. Ya no vamos a hacer más disminuciones ni más puntos. Aquí ya pueden cortar la hebra dejando suficiente para cerrar. Entonces déjenme colocar el relleno y les muestro. Entonces aquí yo ya coloqué el relleno y lo que les comentaba era que los ojitos iban a ir en esta ronda 2, 4, 6, 8, entre la 9 y la 10. Aquí vamos a colocar uno, ya había colocado, y el otro va a ser a 2, 4, 5 y en este va a ser donde lo vamos a colocar, así. Entonces aquí, si pueden ver, aquí está la parte de los aumentos, así quedaría. Entonces aquí nada más voy a quitar poquito relleno para colocar el segurito de los ojos para que no se vayan a salir. Aquí ya coloqué uno, me falta colocar el otro. Así. Ahora sí volvemos a colocar el relleno. Entonces aquí ya volví a colocar el relleno y ya solamente aquí vamos a cerrar. Aquí voy a realizar un punto desliz y con la ayuda de nuestra agujita lanera voy a cerrar los puntos. Vamos a ir tomando las hebras delanteras de cada punto.
y al haber pasado por todas, solamente vamos a jalar la hebra y se va a cerrar por completo, así. Entonces aquí le jalamos muy bien para que no se vea abierto. Y ahora simplemente vamos a esconder la hebra. Yo casi siempre la paso por 2 o 3 lugares para asegurarnos de que no se vaya a soltar. Y al haberla pasado, igual esta hebra la voy a dejar aquí para ahorita mostrarles cómo se vería si fuera un llaverito. Ahora ya tenemos la cabecita lista, entonces ahora vamos a realizar los detallitos. Para esto vamos a tomar nuevamente nuestra hebra de color blanco. Entonces vamos a realizar la parte de los cuernitos. Para esto, para Furia Luminosa, vamos a realizar solamente 2. Entonces les voy a mostrar cuáles son. Vamos a empezar con un círculo mágico o anillo mágico, como ustedes lo conozcan. Y dentro de él vamos a realizar nuevamente 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrarlo. Y en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Entonces aquí voy a realizar un punto y en el siguiente un aumento. Aquí coloquen su marcador donde comenzaron. Un punto, un aumento y el último un punto y un aumento. Son 3 veces las que lo vamos a hacer. Entonces aquí ya quito el marcador y ahora vamos a hacer de la vuelta, aquí vamos en la vuelta número 2, entonces la siguiente sería la vuelta número 3, va a ser la 3, la 4, la 5 y la 6, van a ser 4 vueltas en las que vamos a realizar los 9 puntos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí ya nada más me faltan 3 vueltas. Entonces aquí ya terminé. Ahora voy a realizar un punto desliz. Voy a dejar suficiente hebra para colocarlo y voy a hacer un pequeño nudito. Así. Entonces de esta piececita tenemos que hacer otra igual. Tenemos que tener 2 así, porque esta va a ir de este lado y esta de este. Aquí no se alcanza a ver muy bien porque no las puedo colocar bien, pero entonces ya tenemos estas 2. Ahora nos faltan las siguientes 2.
Volvemos a tomar nuestra hebra de color blanco. Y ahora vamos a realizar nuevamente un círculo mágico, pero dentro de este círculo mágico ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí voy a cerrar y en la siguiente vuelta voy a realizar 4 aumentos. Entonces va a ser un aumento en cada punto. Aquí a lo mejor y nos puede costar un poquito más de trabajo porque la pieza está más chiquita, pero tenemos que realizar los 4 aumentos. Llevo 1, 2, 3 y aquí está el último, 4. Así. Ahora voy a realizar las siguientes 2 vueltas, que va a ser la 4 y la 5, de 8 puntos, porque al realizar los 4 aumentos pues ahora tenemos 8 puntos. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volteamos nuestro tejido y volvemos a realizar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora en el siguiente punto vamos a realizar un punto desliz. Cortamos nuestra hebra y hacemos un nudito. Así. Entonces de esta pieza también tenemos que tener otra igual. Y ahora tenemos 2 piezas de cada una. Entonces ahora vamos a colocar estas piezas aquí. Esta tenemos que darle la forma para que quede más o menos así, y la otra colocarla de este otro lado exactamente en la misma distancia. Pero antes tenemos que colocar un poquitín de relleno en cada uno de los cuernitos. Es muy poquito lo que se necesita, pero para que no vaya a perder su forma. Así. Entonces esto lo hacemos con el otro también. Y ahora sí que ya tienen el relleno,
los vamos a colocar en la cabeza. Con la ayuda de nuestra aguja lanera. Así. Entonces aquí más o menos están 2, 4 entre la vuelta 4 y 6. Aquí los vamos a colocar. Recuerden siempre de que estén cosiendo las piezas, hay que ver que queden derechitas. Asegurarnos antes de terminar de coserlas, porque ya después es más difícil de quitarlas. Aquí ya terminé de colocar uno de los cuernitos. Ahora voy a colocar el otro. Así es como me quedó al terminar de colocar los dos. Aquí hay que darle la forma. Ahora creo que esta me quedó un poquito más para atrás y este un poquito más para adelante. Voy a arreglarlos. Siempre hay que estar al pendiente de eso antes de cortar la hebra y de asegurarlo, porque tenemos que colocar las dos piezas y muchas veces cuando estamos colocando estos detalles es cuando más dificultad nos causa para poder terminar. Entonces estos de aquí también los vamos a colocar. Aquí va a ir uno de este lado y el otro de este otro lado, de esta forma. Entonces vamos a arreglar esto para que nos quede derechito y ahorita vamos a colocar también estos. Aquí ya acomodé los dos cuernitos y ya también acomodé lo que es la orejita de un lado, entonces ya solo me falta la del otro lado de esta forma. Muy bien, entonces aquí ya terminé de colocar los cuernitos y aquí punto importante: si nosotros vamos a realizar a furia nocturna y a furia luminosa, la única diferencia van a ser estos dos cuernitos de en medio. Entonces les voy a decir cómo se tienen que realizar.
Vamos a tomar nuestra hilaza de color negro, porque es de color negro Furia Nocturna. Vamos a realizar un círculo mágico y dentro de este círculo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Entonces aquí tengo mi círculo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a cerrar jalando el hilo y voy a realizar 3 vueltas más de 6 puntos bajos. Entonces aquí a lo mejor y no se alcanzan a ver bien los puntos porque es de color negro. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí cuando lo tengamos así hay que voltear nuestro tejido porque si no se nos va a hacer más difícil después. Y realizamos otras 2 vueltas más de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vuelta más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Entonces son 3 vueltas de 6 puntos bajos y la primera, el círculo mágico con los 6 puntos. Entonces de este tenemos que hacer otro igual. Y estos los vamos a colocar justo en el centro. Aquí no se alcanza a ver, pero los dos están justo en el centro de la cabeza. Entonces así es como quedan al colocarlos. Entonces tenemos estos dos iguales a los que tenemos en Furia Luminosa y solamente estos dos diferentes. Ahora, para realizar la parte de los ojos, aquí yo a Furia Nocturna lo puse de color verde y a Furia Luminosa lo vamos a utilizar en color azul. Tomamos nuestra hilaza y la vamos a pasar de la siguiente forma. En este punto de la parte de abajo del ojo vamos a dejar un poquito de hilaza acá y en este otro de arriba. Entonces nos pasamos a este del otro lado también, lo acomodamos y para acá. Entonces aquí ya nada más lo acomodamos bien. Si queremos que se note un poquito más, podemos darle otra vuelta, pero así es como nos quedaría. Aquí ya nada más le hacemos un nudito y escondemos las hebras, igual que como escondimos estas otras de acá, que nada más pasamos la hebra en un mismo punto, hicimos un nudito y lo escondemos. Entonces aquí nada más hacemos el nudito de esta forma. Si es necesario cortamos el exceso y con la misma aguja lanera
escondemos la hebra. Entonces así es como podemos esconder también las hebras que nos quedan al colocar los cuernitos. Y así es como quedaría la cabecita ya lista de ambos personajes. Y aquí, si nosotros lo queremos volver un llaverito, solamente vamos a tomar nuestra hilaza. En este caso voy a tomar la hilaza de color negro, digo blanco, para colocar unas cadenetas aquí. Entonces para eso voy a pasar de esta forma mi aguja, tomo mi hilo, voy a dejar esta así y voy a realizar las cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Voy a realizar aquí 20, me falta una. Y ahora del otro lado de aquí voy a realizar un punto de desliz. A ver, aquí me equivoqué de hilo. Entonces voy a realizar un punto de desliz con este poquito de hebra que tengo. Así. Y así es como quedaría. Ahorita estas solamente las vamos a acomodar. Las vamos a acomodar en un mismo punto. Le hacemos un nudito y las cortamos. Entonces aquí ya simplemente revisemos que quede derechita. Si no, pues lo volvemos a hacer. Y para colocar la argolla, simplemente vamos a pasarla de esta forma. Y así se agarra la argolla del llavero. Entonces, este sería el resultado final de nuestros llaveritos de Furia Nocturna y Furia Luminosa.